Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les quería hablar sobre las distintas formas de pegar las uñas soft gel en nuestras uñas, ya que es un tema de debate. Y es que existen tantas formas que obviamente entiendo que uno se confunda o no sepa para dónde apuntar o cuál es mejor. La realidad es que no sé si existe una sola forma que sea la mejor. Depende también de las comodidades de cada uno, de cómo cada uno se lleve con cada material, etcétera. Lo que sí hay que tener en cuenta, que yo siempre se los aclaro, todo lo que se cure en lámpara, por ejemplo estos cuatro, el acrílico no, ya sabemos que no, pero estos cuatro, siempre les va a convenir que pongan primero base. Base coat, la base para semipermanente, ¿sí? Pero primero poner una capa de eso y después aplicar ya sea poligel, pregel, o sea, este es el gel sólido, ¿sí? Gel de construcción o esmalte capping, que en este caso yo traje acá el reinforcement porque para mí es el mejor hasta ahora de todos los productos que han salido, tipo esmalte capping. Para mí este es uno de los mejores, si no es el mejor. Y después tenemos también la opción de polímero, ¿sí? El polvo acrílico. Que bueno, yo traje cristal, que es el transparente, pero en lo que es acrílico sí podríamos usar de cualquier color realmente, porque así como les decía, estos se curan en lámpara, este no, este se polimeriza por estar en contacto con la temperatura del aire, entonces da igual el color que tenga. En cambio, lo que es gel, si tiene color, es un pelín más complicado la polimerización. No digo que no pueda ocurrir, sí ocurre, de hecho existen geles de colores, ahora vienen también esmaltes capping de colores, poligeles de colores, existen por supuesto, pero la polimerización no se da de la misma manera en algo transparente, donde la energía ultravioleta de la lámpara atraviesa perfectamente contra algo que tiene pigmento. En fin. Entonces, yo acá traje 4 productos diferentes, pero que todos son geles al fin y al cabo, y elegí todos los transparentes, ¿sí? El reinforcement es transparente, este que traje es cristal, como dice acá, este dice clear, en realidad cristal, clear es básicamente lo mismo, ¿sí? Que sería poligel transparente, el pregel, que es el gel sólido, viene transparente, gel de construcción transparente y el reinforcement transparente. Siempre que utilicen algo transparente se van a asegurar, entre comillas, que se polimerice bien, obviamente teniendo en cuenta también los tiempos de curado, potencia de la lámpara y otros factores, ¿eh? Ahora, yo acá tengo tips de soft gel que son de City Girl, pero los puse en una bolsita y me agarré la caja para guardar los pinceles. Me pareció muy práctica. Los pinceles de nail art. Pero la caja era esta, ¿sí? Son los estiletos, ahí se ve. Pero son estiletos ultra thin, o sea, bueno, ahí dice flexibles. Ultra thin sería ultra finos, como delgados sería. Super clear, super transparentes, en fin. Pero son estos, ¿sí? Estos vienen con el numerito acá en la punta. Ahora, esta parte que se ve así como blanquecina es porque en teoría vienen prelimados, pero ya hicimos la prueba en vivo en este canal con los de Cherimoya y esto del prelimado no le den bola. Límenlos igual, aunque sea un poquito, ¿sí? Porque por más que esté un poquito más rugoso esto, no deja de ser bastante liso y lo que nosotros necesitamos para que esto se adhiera bien es justamente que tenga como, a ver, que esté rayado para que entonces el producto semilíquido se adhiera bien, ¿sí? Entonces, importantísimo la preparación interna de los tips. En base al número, bueno, yo voy a fijarme cuál es el que mejor me encaja. Ahora, en este caso, yo no uso a ver, en general, en los tamaños de tips, yo no suelo usar el más grande en mi pulgar. Pero fíjense en estos que vienen, a ver, 11 números. El que me encaja en el pulgar es este. Y como les digo, yo no tengo el pulgar más grande del mundo. Así que, ojo con los tamaños, que no son todos iguales según la marca, ¿sí? En la mayoría yo uso en el pulgar el número 3. Y ahora estoy usando el número 0, imagínense. Bien, este para el pulgar. Después, vamos a estar pegando uno con cada uno para que vean que realmente se puede. Este podría ser acá. En fin, acá entra bien y en general a mí me entra C. Este es el número... no veo. Estoy más ciega y eso que tengo en los anteojos. Creo que C. Bueno, no importa, me fijo el del otro lado y lo saco para el otro. Ahora me falta uno para el del medio. Creo que este va a andar bien. Igualmente acá no es que voy a hacer todos los pasos de todo. No me voy a preparar mi uña natural, porque es para mostrarle cómo pegarlas con distintos productos. No son uñas que yo después me vaya a dejar. Uy, se salió esta. Ay, qué boludo. Y para el pequeñito, creo que este es el adecuado. A ver este. No, este me queda chico, vamos con este. Tuki, listo. Bueno, ahí tenemos los 5. Entonces, me voy a dejar mis uñas así como están, ¿sí? Que están oleosas, brillosas, naturalmente, etcétera, sin preparar, sin nada. Para que en un rato, después de que termine el vivo y demás, se me salgan solas, ¿sí? Si ustedes no preparan la uña natural, se les van a salir al ratito. Bien, voy a traer acá mi lámpara flor,
¿sí? Que es esta, que igual ya la tendría que ir cargando, pero bueno. Voy a tener a mano por las dudas también la linterna. No hace falta que tengan las dos. Con que tengan una de las dos va a estar bien. Y vamos a empezar con el primero. A ver, como les dije, el paso para poner estos 4 es preparar la uña natural. Le ponemos Nail Prep o pH Balance o Adhere, ¿sí? Que sería el deshidratador. Después ponemos el adherente, que va a ser o primer o bonder, depende cada una. Y luego una fina capa de base Coat, ¿sí? Base Coat es la base de semipermanente. Curamos en lámpara. Una vez que está eso listo, entonces voy a pasar a aplicar el producto en gel, que es el producto que yo voy a poner un poquito en esta parte, lo posiciono y lo llevo a la lámpara, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos tips antes hay que prepararlos por este lado. Además de hacer la preparación de la uña y demás, yo tengo que darle rugosidad a esto. Entonces, por ejemplo, con alguna fresa del torno, podemos hacer una pasadita así, que le dé más rugosidad. Esto, muchas me preguntan y yo les digo que sí, que es lo siguiente: agarrar todos los tips de soft gel que tengamos en la cajita o lo que sea, ¿sí? Así todos como están, y un día te sentás mientras mirás mis videos o te mirás una serie en Netflix o lo que sea y le pasás el torno a todos por la parte interna. Después le pasás una wipe con alcohol para que no ande el polvo por todos lados y ya lo tenés listo, te ahorraste un paso en el momento de estar haciéndole las uñas a tu clienta, ¿sí? Entonces ahora sí, que ya le di un poco de rugosidad al tip. Acá, en la parte esta de la punta, no hace falta pasarle el torno por debajo, preparar el tip por debajo, si no vamos a hacer un encapsulado, ¿sí? Si no va a haber nada en contacto con esto, ya fue, no hace falta. La parte que sí tiene que estar preparada es donde va a ir este producto, que después va a estar en contacto con nuestra uña. Entonces, ahora le paso la wipe con alcohol, limpio bien todo el polvillo y voy a esperar unos segunditos, que esos segunditos son por ahí los que tardo en abrir el producto y demás, para que el alcohol se evapore, ¿sí? Porque si no va a quedar ahí en contacto. Acá el asunto es, si vamos a usar esmalte capping, ya sea el reinforcement o cualquiera de estos, ¿sí? Los pasos que mencioné previamente. Y acá el tema es lograr descargar de un lado y descargar hasta la mitad, ponele, del otro lado. De esa manera podemos lograr, ahí ven que se ve como que yo agarré una perlita de producto. Ven que de este lado no hay nada y de este lado se ve la perlita de producto. Esa perla de producto es la que yo voy a descargar en esta parte de acá. El tema es que hay que aprender a medir la cantidad de producto que vamos a poner, ¿sí? En cada número de tip, etc. Ahora, teniendo esto así de este lado, yo voy a primero prender la lamparita, lo voy a poner, ahí se ve, a 45 grados y bajo, presiono hasta que no me queden burbujas y que se salga para adelante lo menos posible, la verdad. Recién ahí lo voy a llevar acá a la lamparita. Y ahora tengo que sostener lo más derecho posible y tratando de no... de que la fuerza que yo hago sea más bien constante, ¿sí? Si yo lo voy soltando el tip, se va a mover el producto que está debajo y eso me puede provocar burbujas. Ahora yo lo voy a mover, ahí está, bien. Ahí me quedó, sí, a ver, bueno, ya está. Ahí me quedó burbuja en la parte de la cutícula. ¿Por qué? Yo les quiero mostrar, porque esto me parece muy importante. Cuando a ustedes les queda burbuja en la parte, ahí, de la cutícula, ¿la ven ahí? Toda esta parte de acá, que hace reflejo el aro, pero que acá está desprendido, se ve como más blanquecino, y si yo hago así, hasta se ve mucho más, ¿sí? Ahí queda una burbuja. Esa burbuja es una burbuja peligrosa. Es una burbuja que me está indicando que yo tengo que sacar todo esto y volverlo a aplicar. En cambio, si la burbuja hubiese estado acá en el medio, pero no tiene contacto con ninguno de los 4 bordes, ¿sí? 1, 2, 3, 4 bordes. Si la burbuja está acá, me da medio igual, la verdad. Pero si la burbuja está en un borde, o sea, acá, acá, acá o acá, es un hueco de aire donde se va a meter tierra, agua, etcétera, etcétera, comida, lo que sea, mugre, lo que sea, que va a provocar primero una mancha verdosa de humedad. Primero marrón, después se pone verde, ¿sí? Y después ya se pone, si se pone blanquecino, amarillento, ya es un hongo. Entonces, ojo con eso, ojo con cómo las colocan, ¿sí? La cuestión acá es que con esmaltes capping como este, perfectamente se puede aplicar los tips de soft gel, ¿sí? Si los colocamos correctamente. Si nos queda una burbuja en los bordes, hay que retirarlo y volverlo a aplicar porque es una aplicación peligrosa. Si la burbuja está por el medio, da igual. No afecta realmente
A ver, no te va a afectar la salud, ¿sí? No es la mejor aplicación del mundo, pero no te va a afectar la salud. Otra cuestión, si me sobrepasa mucho producto por acá, o el producto queda en contacto con mi piel, ¿sí? Ven que, por ejemplo, en este dedo, la uña llega hasta un punto que después sigue la piel. Cuando yo presioné acá, y yo puse, hagamos de cuenta que yo puse una bocha de producto, ¿sí? Un montón de producto de este. ¿Qué va a pasar? Se va a escurrir hacia acá, hacia adelante, ¿sí? Y hasta que ese producto se polimerice, está crudo, básicamente, en contacto con mi piel. Eso provoca dermatitis, eso provoca alergias, ¿sí? Entonces, también hay ojo cuando las aplican de esa manera. Ahora, otra manera de aplicar los tips para soft gel es estos geles sólidos, ¿sí? Este se llama Press Gel, es el de la marca Cherimoya, pero también está el de Charlie Limit. Está el de Navi que no lo pude probar todavía porque no lo consigo. Y bueno, otras marcas que han sacado. La característica de este es que no se... O sea, que es recontra sólido, básicamente, ¿sí? Entonces, siempre conviene sacarlo y modelarlo y demás con un pincel para poligel. Porque la espátula nos ayuda un montón a trabajarlo y demás. A ver, recién preguntaban la diferencia con el gel de construcción. Bien, el gel de construcción, si te fijas, ahí ya se empezó a volcar. Es más, ahí se me va a caer ya, ¿ven? Bien. El gel sólido, vos lo podés tener así, que no se mueve, ¿sí? ¿Ves? Mira, no pasa nada. Ni siquiera se movió del lugar. Entonces, por ejemplo, a ver, paren que voy a agarrar otra espátula más para mostrarles. ¿Sí? Acá tengo otro pincel para poligel. Este es de la Manuela. Y este no tiene ni marca. Es igual, solo que un pelín más chiquitito de la espátula y demás. Pero el pincel es el mismo. Tipo, es lengua de gato y el mismo número. Que para mí son los mejores para lo que es gel y poligel. Los tipo lengua de gato. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos de cada una. Ahora, yo les voy a mostrar. Cuando yo levanto el gel de construcción, fíjense lo que sucede, ¿sí? Si bien es Cherimoya, y Cherimoya es una marca de que sus geles de construcción son bastante sólidos en comparación a otras marcas que son mucho más líquidos, no es lo mismo que el gel sólido, pre-gel o como se llame, para pegar la soft gel. Miren lo que me cuesta, tengo que hacer fuerza para meterlo y si saco sale limpio, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer acá es fuercita para poder sacar una cierta cantidad de producto. Ahora, esto lo voy a colocar acá, como pueda, básicamente. Y hay quienes lo moldean con el dedo, pero con el dedo con un guante, porque no se olviden que esto es un producto fresco, sin polimerizar, ¿sí? Entonces, si lo van a tocar con sus manos, que sea con el guante. Y si no, con el mismo pincel, sin ningún tipo de líquido, fíjense que no se pega, ¿sí? Entonces, lo acomodo, chequeo que llegue hasta los bordes, es decir, lo puedo mirar del otro lado, como si estuviera haciendo dual system, ¿sí? Lo puedo mirar del otro lado y ver que acá me llegue perfectamente a toda el área esta de la cutícula y demás. Y ahí entonces voy a pasar a aplicarlo. Lo mismo, lo voy a poner a 45 grados y voy a bajar sosteniendo. En este caso lo que yo puedo observar es que me pasé con la cantidad y lo podemos ver porque sobresale ahí el producto. Entonces acá yo voy a tener que tener sumo cuidado de que esto no sea un desastre. Si pueden y quieren rápido, sosteniendo desde acá para que no se les salga, capaz que pueden meter así la espátula y cortar un poco el producto o estirarlo un poco más. Total, esto va a ir esmaltado arriba, no se va a ver, ¿sí? Lo pueden o cortar y sacar o estirarlo un poco. Cosa de que, bueno, que quede ahí, pero que no quede en contacto con mi piel, ¿sí? Lo que tiene el gel sólido es que yo, ven que lo posiciono, todavía no lo llevé a curar, pero no se me mueve. ¿Ven que no se mueve? Obvio, si hago así lo voy a sacar, ¿sí? Pero si yo soy cuidadosa y lo mantengo en el lugar, no se va a mover. Y no tiene burbujas porque lo puse bien, ¿sí? Entonces, eso es un punto muy a favor del gel sólido. Fueron 2 segundos que tardé en ponerlo. Hice un extra de estirar un poco eso que me quedó ahí. Suficiente. Ahora sí, lo llevo a curar. Ojo, la diferencia, como les decía, es que, por ejemplo, que fue con un esmalte capping, yo tengo que precurar por lo menos, o sea, hacer el curado con la lámpara chiquita, no sé, 30, 15, 20, 30 segundos, depende de su lámpara, su producto, etc. Y hacerlo uña por uña. En cambio, las de gel sólido, si yo soy prolija y no soy bruta de chocármela y demás y sacarlas del lugar y demás, puedes hacer, pegás las 4 o las 5, las que quieras, ¿sí? Y recién después vas a la lámpara. Entonces, el gel sólido te ahorra muchísimo tiempo en la aplicación, ¿sí? Bueno, cuestión. Ahora sí, voy a ponerlo hacia acá para que no le pegue a esto. Esto siempre tenganlo tapado, que no le dé la luz, etc. Entonces me lo voy a traer así hacia mí, cosa de que no le afecte a los productos y demás, y no tener que taparlos. El gel sólido, si vos no lo movés, no se te va a mover. Fíjense que quedó súper bien pegado y no tiene ni una burbuja ni nada, ¿sí? Entonces, obviamente es mucho menos trabajo. Así que sí, lo recontra apruebo. ¿Por qué no le están poniendo me gusta al video? Pónganle me gusta, síganme,
Pueden unirse en YouTube a la comunidad exclusiva, en el botón unirme, /join, depende si lo tienen en inglés o en español. Pueden enviar, si quieren hacer una donación, que a mí me ayuda un montón, a comprar más productos para hacerles las reseñas a ustedes. Pueden enviar super chats, super calcomanías en YouTube. O el Super Thanks, que es el corazoncito que está debajo, si lo estás viendo después en diferido. En Facebook pueden enviar estrellitas para colaborar. Todo eso se agradece un montón. Y bueno, al menos comenten, no sé, compártanlo, pónganle me gusta. Eso ayuda muchísimo y a que mi trabajo llegue a más personas. Así que bueno, seguimos. Bien, entonces voy a estar pegando la tercera forma, que sería con gel de construcción. Y en este caso podemos hacer de dos maneras. Podemos levantar también una perlita así con la misma espátula, digo. ¿Sí? Levantamos ahí. Y acá, al igual que con ¿sí? Con los esmaltes capping, vamos a necesitar tener rapidito ahí la lámpara. Porque el gel de construcción sí se mueve. Menos que pero se mueve. Entonces, lo mismo. Traemos la lamparita, la prendemos. Vamos a correr esto acá. 45 grados. Bajamos. Y a lámpara. ¿Sí? Ahí pueden ver cómo quedó. Ahí yo lo sostengo, tratando de que no me queden burbujas ni nada por el estilo. Mirá, esto pasa cuando no lo pegamos lo suficiente. O cuando la lámpara está descargada, ¿sí? Miren, se pegó una parte, otra parte me tocó la piel y la otra parte quedó con burbujas, ¿sí? Esto es un peligro. Esto es un peligro para nuestra piel y diferentes cosas. Pero lo que sí, me voy a limpiar mi dedo. Voy a tratar de limpiar todos los lugares donde se pudo haber escurrido el gel. Ahí va. Y ahora tengo que chequear si se me perdió mucha cantidad de gel o si me es suficiente, si me va a alcanzar, etcétera, ¿sí? Cuestión, yo lo voy a volver a colocar y ahí me doy cuenta que me es suficiente. Entonces, lo llevo a la lamparita y listo. ¿Ven? Ahí quedó pegada, sin burbujas, etcétera, ¿sí? Ahora sí. Bien, en cuanto a lo que es el poligel, va a ser lo mismo que si pusiéramos dual, ¿sí? Cápsulas dual, ¿sí? Entonces saco una mini perlita que, ojo, si no tienen la espátula, he visto que lo hacen así, miren. Ponen el mismo tip, ahí, tuki, y cortan con esto mismo. Entonces ni siquiera necesitan la espátula y eso. Pero el pincel sí les va a convenir porque yo no sé si... Ah, mira, ahí, ¿sí? Bueno, y ahí como está, ¿ven lo que les digo? El poligel no se suele mover. Depende del poligel, obvio, y de las cantidades, etc. Entonces, si lo ponemos así, lo llevamos a la lámpara y queda perfectamente pegado y listo. Pero yo prefiero realmente, prefiero sostenerlo igual, un poco. Al menos los primeros segundos. Yo prefiero sostenerlo. Bien. Entonces ahí tenemos pegada con poligel, ¿sí? Y ahí podemos ver 4 métodos diferentes. Ahora el último método sería una perla de acrílico, que me parece que la voy a obviar. No me odien, ¿sí? Es lo mismo que esto, pero con acrílico. Pero ¿qué pasa? Tengo que poner monómero en un dapen, todo eso, y me parece fiaca. Porque después le voy a terminar tirando. Y tampoco es que puedo poner 2 gotas, nada más. Así que no me odien. En fin, vamos a sellar esto, pero ya saben que la quinta forma es con acrílico. Bueno, entonces, vamos a pasar a la parte de sellar el área de cutícula y preparar el tip, ¿sí? Acá hay un tema, ¿sí? Yo voy a estar usando esta fresa, ¿sí? Para sellar el área de cutícula. No lo voy a usar muy fuerte, porque no es necesario. Esto es, como les digo, para sellar, no para sacar ni rebajar. Entonces, no es necesario que yo aplique muchísima velocidad, ahí. Y es simplemente sacar si quedó algún restito de producto que se escapó por ahí. Y que esto me quede rugosito para que cuando yo le ponga el esmalte, ¿sí? Ese esmalte se adhiera bien y no se me despegue del tip como si fuera un sticker. Entonces, esta parte me tiene que quedar lo más natural posible, ¿ven? Que no me quede un escalón del plástico, que esa parte sea casi imperceptible, donde termina mi piel, mi uña y viene ya el tip. Ahí aprovecho y saco ese cachito de gel que me quedó de afuera. Esto también lo pueden hacer con lima manual. Pero bueno, si saben usar el torno, siempre va a ser más rápido y más fácil. Pero fíjense que yo no ejerzo fuerza, ni tampoco estoy usándolo a 1.000.000 de revoluciones, ni nada exagerado, ¿sí? Ahora vamos con este otro. A hacer lo mismo. Dejo bien limpitas las dos laterales y la parte acá de arriba.
igual, ¿sí? Bajamos acá el escaloncito. Si es necesario, en algunos no va a ser necesario, en otros sí. Depende de la marca de los tips, depende de cómo lo hayan colocado, etc. Ustedes tienen que aprender a mirar y aprender a evaluar cada situación, ¿sí? Por ejemplo, esta que estaba mal pegada, ¿sí? Que tengo la burbuja acá. Ahora que yo estoy sellando, ¿qué pasa? Se llena de polvillo ese hueco. Entonces ni siquiera es el hecho de lo que les decía de que les entra después humedad, tierra, comida, etc. Ya vamos mal desde el vamos, porque desde la preparación yo ya lo estoy exponiendo a que se contamine, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo acá es como que hice solamente la parte de la uña y me falta todo esto. Del lado de atrás no hace falta porque no va nada pegado ahí excepto que va un encapsulado. Ya tienen en el canal de YouTube y en la página de Facebook curso gratuito de softgel con distintas técnicas y con encapsulados. Les mostré también cómo hacer y qué sé yo. Entonces, el tema es que si yo voy a esmaltarlas por arriba, ahí sí yo necesito, ¿sí?, que todo el tip por completo esté así opaco, rugoso. Yo tengo que limar todo el tip y dejarlo todo opaco. Esto yo lo puedo hacer con, obviamente si no me preparo la uña, no se me va a quedar pegada, pero bueno. Ustedes me entienden. ¿Sí? Ahí. Tiene que quedar, ¿ven? Ahí que se ve una raya brillosa. Esa raya brillosa es que ahí no le pasé la lima, obviamente. Entonces, si yo dejo espacios donde no le paso la lima, ahí el esmalte se puede llegar a desprender. Básicamente es eso. Entonces, una vez que todo el tip está así hermosamente limado, es que yo puedo pasar a retirar el polvillo. Bueno, acá yo le pasaría la web con alcohol, pero no sé qué le sucede a esto. Pueden pasarle también la web con removedor, etc. Otra pregunta que me hacen un montón. Una vez que el tip ya esté para esmaltar, ¿tengo que poner base? No, no hace falta, ¿sí? Si ustedes no preparan, no liman esto, da igual si ponen o no ponen base. Si no lo preparan, si no lo liman, se va a desprender igual como un sticker, sea con base o sin base o lo que sea. Entonces, no hace falta, pero obviamente sería lo mejor, ¿no? Que sí. En fin, agarro cualquier esmalte y directamente, ¿sí?, puedo pasar a esmaltar. Como les digo, no hace falta poner base. Lo que sí, si va a ser necesario, es el top coat al final, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos esmaltada, chequeo no haberme pasado y demás, y lo llevo a la lámpara. Ahora, pueden esmaltarlo así nomás, o le pueden poner foil, le pueden poner polvitos de efecto, eso ya pueden poner lo que ustedes quieran, ¿sí? A partir de ahora es como, bueno, como cuando hacen una esculpida y ya van a la parte de la decoración y demás, lo que a ustedes más les guste. Entonces lo llevo a la lámpara, grande ahora sí, porque no hace falta la otra. Así que le voy a poner top. Tururum. Cuestión, ahí nos queda pegada, esmaltada, con su top coat, un blick perfecto, porque bueno, es soft gel obviamente. Voy a llevar acá la lamparilla. En fin, bueno, básicamente así quedó. Acá tenemos las otras pegadas, pero la cuestión es que lo que yo quería mostrarles es que realmente pueden pegarlas con un montón de cosas, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Gracias a todas por haberme acompañado. Y nos vemos en el próximo vivo. Y chau chau.